del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra explicación de la doctrina católica, apoyándonos en el Catecismo Mayor del Papa San Pío X, preguntas 578 a 587. Hoy vemos el sacramento de la confirmación o del Santo Crisma. El Papa pregunta, ¿qué es el sacramento del Santo Crisma o confirmación? El Santo Crisma o confirmación es un sacramento por el cual recibimos al Espíritu Santo. Se imprime en nuestra alma el carácter de soldados y apóstoles de Jesucristo y nos hacemos perfectos cristianos. Muchas cosas en pocas palabras, dice aquí el Santo Padre, el Papa. Por la confirmación recibimos el Espíritu Santo del Padre y del Hijo, el Espíritu Divino, que cuando vino sobre los apóstoles, los transformó completamente. Les dio sabiduría, fortaleza, luz, caridad, amor, valentía y todas virtudes. Es el Espíritu Santo que transforma nuestra alma y la hace templo suyo. La confirmación también imprime en nuestra alma un carácter sagrado de soldados y apóstoles de Jesucristo. Imprime un sello que nunca se borra para hacernos testigos, defensores de la fe católica y apóstoles de esta fe, propagadores de esta fe. Y también dice, nos hace perfectos cristianos, es decir, nos hace crecer en la vida espiritual para llevarnos a la perfección. Cuando un niño nace, todavía no es perfecto en el sentido de fuerza física, corporal. Tiene que crecer al menos unos 18, 20 años, formarse, crecer. Y bien, cuando ya tiene 18, 20 años, es perfecto desde el punto de vista corporal. Lo mismo el cristiano llega a la perfección de las virtudes de la fe y del testimonio. ¿De qué manera el sacramento de la confirmación nos hace perfectos cristianos? El sacramento de la confirmación nos hace perfectos cristianos porque nos confirma en la fe, nos hace fuertes en la fe y perfecciona las otras virtudes y dones que hemos recibido en el Santo Bautismo. Por eso se llama confirmación. Entonces la confirmación, el sacramento de la confirmación, nos hace perfectos cristianos en el sentido que nos confirma en la fe, nos hace fuertes en la fe. Por ejemplo, un árbol chiquito tiene 5 centímetros, 10 centímetros de raíces, y cuanto ha crecido, llega a la edad de perfección, no sé, tiene 15, 20, 30 metros de raíces. Es mucho más difícil arrancarlo cuando es perfecto que cuando es chiquito. Entonces perfecciona la fe, nos hace firme en la fe, nos confirma en la fe. La fe que hemos recibido en germen se hace más firme, más fuerte. Y también nos perfecciona las demás virtudes y dones que hemos recibido en el Santo Bautismo. Las demás virtudes, además de la fe, son la esperanza y la caridad. La prudencia, justicia, fortaleza y templanza, virtudes que nos hacen actuar cristianamente en lo moral y nos da en su perfección los 7 dones del Espíritu Santo. ¿Cuáles son estos 7 dones del Espíritu Santo? Los 7 dones del Espíritu Santo que se reciben en la confirmación son sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor del Señor. Son 7 dones como 7 antenas mediante las cuales el Espíritu Santo actúa sobre nuestra alma. Veamos un poco esto. Una de las cosas que hace el Espíritu Santo cuando lo dejamos actuar en nosotros es que nos abre el entendimiento para entender, comprender las cosas de Dios. A los apóstoles, antes de subir al cielo, Jesucristo les dijo: tendría muchas cosas más que decirles, pero ustedes
no están en grado de entenderlas ahora. Cuando venga el Espíritu Santo, que yo les enviaré desde el cielo, Él les abrirá el entendimiento y ustedes comprenderán las cosas. Vino el Espíritu Santo el domingo de Pentecostés y transformó totalmente a los apóstoles. San Pedro salió el mismo día a predicar con una fuerza de persuasión y un conocimiento de las Escrituras insospechadas en un pobre pescador que no tenía escuela. Ni siquiera los universitarios doctores de la ley podrían ya discutir con San Pedro. ¿Y bien? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le abrió la mente y le inspiraba. El Espíritu Santo le había abierto el entendimiento y fortalecido la voluntad. Mucho más que los apóstoles, nosotros tenemos necesidad que el Espíritu Santo abra el entendimiento, la inteligencia para entender las cosas de Dios. A malas penas entendemos algo de las cosas de la tierra. ¿Quién nos abrirá el entendimiento para comprender las cosas de Dios? Y luego las cosas de Dios no basta entenderlas, es necesario saborearlas y sobre todo llevarlas a la práctica, o sea, vivirlas. Hoy cualquiera toma una Biblia sin ninguna preparación, y lee y piensa entender, no entiende nada, y piensa que es profeta, que el Espíritu Santo lo inspira, que va a fundar una disque iglesia, que verá estar. Todo es mentira, todo esto. El Espíritu Santo fue dado a la Iglesia Católica, en la Iglesia Católica quedó y punto. Nadie puede dar el Espíritu Santo fuera de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque fue comunicado a los apóstoles y los apóstoles lo comunicaron a sus sucesores. ¿Quién, adelanto un poquito, quién puede confirmar dar el Espíritu Santo? Bien, es el obispo, en primer lugar, y por delegación, a veces el sacerdote. Entonces, tenemos que vivir la fe cristiana, vivir las virtudes. Necesitamos esta fuerza del entendimiento y también de la voluntad, don de fortaleza. Nosotros somos tan indolentes para emprender lo que nos cuesta trabajo y tan inconstantes para llevarlo a cabo. Hemos emprendido tantas cosas en nuestra vida y todo lo hemos dejado a medias. No hemos llevado a cabo nada. ¿Cómo no sentir la necesidad de la gracia, de la ayuda, de la luz, de la fuerza del Espíritu Santo que nos fortalezca más y nos haga más firme en el bien? De ahí viene la palabra de confirmación. También el Espíritu Santo nos enseña a saborear la oración. Otra cosa importante que hace el Espíritu Santo cuando lo dejamos actuar en nosotros es que nos enseña a saborear la oración. Le preguntaron un día a un pobre pastor de ovejas en la montaña que si no se enfadaba todo el tiempo solo en el monte. No, dijo él, al contrario, se me hacen cortitos los días. ¿Y en qué te ocupas? Dijeron. Rezo el Padre Nuestro y me detengo a meditar cada palabra de esa oración. En cada palabra encuentro un manantial de pensamientos santos que me consuelan en el alma, y a veces necesito toda una semana para rezarlo entero. Ese saboreaba el Espíritu Santo, le hablaba. Además, queridos hermanos, somos templos del Espíritu Santo. Cuando San Pablo nos advierte, no le vayan a causar tristeza al Espíritu Santo, Efesios 4:30, nos exhorta a evitar toda clase de maldad y de pecado. Pero por la insistencia con que el apóstol en sus cartas les recuerda a los cristianos que son templos del Espíritu Santo, se ha de pensar que que le causa tristeza al Espíritu Santo, sobre todo el que profana su cuerpo con actos indecorosos, con pecados. Les decimos muchas veces a los jóvenes que deben respetar su cuerpo, pero pocas veces sabemos explicarles cuál es el verdadero motivo por el cual deben respetarse. El motivo lo explica San Pablo en la carta a los Corintios. ¿No saben ustedes que son templos vivos de Dios y que el Espíritu Santo habita en ustedes? Si alguno profana el templo de Dios, Dios lo destruirá a él,
porque el templo de Dios es santo y ese templo son ustedes, es su cuerpo. 1 Corintios 3, 16, 17. Nuestro cuerpo, queridos hermanos, ha sido santificado, consagrado a Dios ya por el bautismo, pero de una manera muy especial lo santifica la presencia del Espíritu Santo que recibimos en la confirmación. Y para motivarnos a respetar nuestro cuerpo, no hay argumento más poderoso que este, que somos templos vivos del Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo es inseparable del Padre y del Hijo. El que vive en gracia, vive en caridad, tiene el Espíritu Santo en su alma, en su cuerpo realmente es un templo. Y cada vez que comulgamos, recibimos cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Espíritu Santo del Padre y del Hijo viene con sus dones para fortalecernos, iluminarnos, consolarnos, aconsejarnos, frenarnos también en el camino de la maldad. El temor del Señor, por ejemplo, es un poderoso freno en el camino de la maldad. Pasamos ahora a la pregunta 581. ¿Cuál es la materia de este sacramento? La materia de este sacramento de la confirmación, además de la imposición de las manos del obispo, es la unción hecha en la frente del bautizado con el santo crisma. Y por esto se llama también crisma, que quiere decir unción. Entonces, un aceite especial que el señor obispo bendice con muchas, muy hermosas y profundas oraciones el Jueves Santo. Entonces, además de imponer las manos sobre la cabeza del confirmado, el Espíritu Santo, el obispo, unge la frente del bautizado con el santo crisma. Y este santo crisma, dijimos, es aceite de oliva mezclado con bálsamo y consagrado por el obispo el Jueves Santo. Debe ser aceite de oliva, que es la materia que los apóstoles nos han entregado. No es correcto cambiar el aceite, no es correcto. El aceite por excelencia es de oliva. Con bálsamo, que es un perfume especial que simboliza las virtudes. Este aceite mezclado con el bálsamo, el obispo lo consagra el Jueves Santo precisamente para ungirnos. Ahora, ¿qué significa este óleo, aceite santo y el bálsamo en ese sacramento? En ese sacramento el óleo que se derrama y conforta significa la gracia abundante que se derrama en el alma del cristiano para confirmarlo en la fe. Entonces este aceite simboliza, produce por el rito la gracia, la santidad abundante en el alma del cristiano, que lo hace firme en la fe. De hecho, el óleo aceite de oliva es firme, no es tan líquido como el agua, no, es firme. Y el bálsamo, que es oloroso, un buen olor, y libra de corrupción, significa que el cristiano, fortalecido con esta gracia, es apto para dar el buen ejemplo y ser el buen olor de Cristo. Entonces, este bálsamo, este perfume, podemos decir, significa que el cristiano, fortalecido por la gracia, por la santidad, por los dones del Espíritu Santo, es apto para dar el buen olor de las cristianas virtudes y preservarse de la corrupción de los vicios. Muy importante. Uno, dar el ejemplo de la vida cristiana, y dos, preservarnos de la corrupción, de los vicios y de los pecados. Eso es la materia: imposición de las manos, unción con el santo crisma. ¿Y cuál es la forma? Es de las palabras del sacramento de la confirmación. La forma del sacramento de la confirmación es esta. Mientras hace la señal de la cruz en la frente, el obispo dice: yo te signo con la señal de la cruz y te confirmo en el crisma de la salvación, de la salud, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo te signo con la señal de la cruz y te confirmo
con la crisma de la salvación, en el nombre, por la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es el ministro del sacramento de la confirmación? Bien, el ministro, dijimos, de la confirmación es el obispo, pero en algunos casos puede serlo un simple sacerdote por delegación. Por ejemplo, si una persona va a morir, no está confirmada, la confirme. Una persona no está casada, la confirma. Una persona va a casarse más bien, no está confirmada, la confirma. ¿Con qué rito administra el obispo la confirmación? El obispo, para administrar la confirmación, extiende primero las manos sobre los confirmados, los confirmandos, los que van a ser confirmados, invocando sobre ellos el Espíritu Santo. Luego hace una unción en forma de cruz con la sagrada crisma en la frente de cada uno, diciendo las palabras de la forma. Después le da con la mano derecha una ligera bofetada en la mejilla, diciendo: la paz sea contigo. Para decir, sea fuerte, para sufrir algo por Cristo, luchar por Cristo, ser soldado, testigo de Cristo. Y por fin, bendice solemnemente a todos los confirmados. Última pregunta de esta charla, 587. ¿Por qué se hace la unción en la frente? Se hace la unción en la frente donde aparecen las señales del temor y de la vergüenza, a fin de que el confirmado entienda que no debe avergonzarse del nombre y profesión de cristiano, ni tener miedo de los enemigos de la fe. Entonces, queridos hermanos, la confirmación se hace en la frente para decir: no tenga miedo, no tenga vergüenza de actuar, de hablar, de vivir como cristiano, y no tenga miedo a los enemigos de la fe. Y esa es la razón por la cual se da la ligera bofetada simbólica. ¿Por qué se da esta ligera bofetada al confirmado? Se da una ligera bofetadita al confirmado para que sepa que ha de estar pronto de sufrir toda afrenta y todo trabajo por la fe de Jesucristo. Entonces el cristiano debe ser firme y fuerte para sufrir algo por Jesucristo nuestro Señor. Queridos hermanos, la confirmación es sacramento sumamente importante. San Vicente Ferrer en el siglo XV profetizó que al finales de los tiempos el demonio hará que muchos no sean confirmados para que el anticristo pueda vencerlos. Y hoy, por desgracia, muchos no están confirmados. Se lee en la historia de la iglesia este caso. Al final del siglo III había en el ejército del emperador Galieno un oficial llamado Marino. Iba a ascender a capitán cuando un rival suyo le acusó de que era cristiano. Conducido ante el tribunal, confesó con valentía que era discípulo de Cristo. Entonces, es un hombre confirmado, un hombre testigo de Cristo. 3 horas le dieron de tiempo para que se decidiese entre el grado y honores de su rango, si renegaba de su fe, o la muerte si persistía en ser cristiano. Apenas salió del pretorio, o lugar donde había sido juzgado, se le acercó el obispo de Cesarea, Teotecne, el cual, cogiéndole la espada y mostrándosela con una mano, le enseñaba con la otra el evangelio. Escoge, le dijo, entre la espada militar o el evangelio de Cristo. Sin vacilar, abrazó y besó el libro santo. Sirve al Señor tu Dios, generoso soldado de Cristo. Su espíritu será tu fortaleza, le dijo el santo obispo. Pasadas las 3 horas, compareció ante el juez, confesó de nuevo que era cristiano, orgulloso de serlo, y que nunca iba a traicionar a Jesucristo. El Espíritu Santo le dio fuerza para morir mártir, es decir, morir testigo
de Cristo nuestro Señor. Juliano el apóstata, sobrino de Constantino, por gracia educado, bautizado, catequizado muy mal por los herejes arianos, pseudocristianos, Juliano apostató, renegó de la fe cristiana, quiso ofrecer sacrificios a los ídolos, los falsos sacerdotes, más bien los brujos, quedaron como petrificados sin poder moverse, porque había en el templo un noble cristiano recién confirmado que había invocado el nombre de Jesucristo. Esto lo dice un contemporáneo de Julián el Apóstata, San Gregorio Nacianceno. Entonces, este cristiano lleno del Espíritu Santo hace la señal de la cruz y el demonio queda paralizado. Es importante esto. Novaciano no había recibido ese sacramento, no había sido sellado por el obispo, como dice el Papa San Cornelio, atribuyendo a ello la caída de este pobre en la apostasía, en la herejía. Entonces, la confirmación, hablaremos más tarde más de esto, es absolutamente necesaria para todos los adultos, todos los que tienen uso de razón y más. Un niño bautizado no confirmado que muere va al cielo, pero un niño que tiene uso de razón puede pecar y por lo tanto necesita de la fuerza del Espíritu Santo. El perfume del bálsamo, dijimos, indica cuál ha de ser la vida de los cristianos que reciben la confirmación. Cuando estuve en París, escribe Donoso Cortés, un gran pensador católico español del siglo XIX, cuando estuve en París traté íntimamente a Massarnaud, y aquel hombre no sojuzgó con solo el espectáculo de su vida, que tenía todas horas delante de mis ojos. Somos el buen olor de Cristo, dice el apóstol. Entonces tenía un amigo que daba ejemplo de vida cristiana. También se dice en la historia que hallándose San Francisco de Sales en Annecy estudiando, fue a confirmar el obispo y advirtió tal devoción el joven estudiante al recibir el sacramento que el prelado profetizó que Francisco llegaría a ser el milagro de su siglo. Desde aquel día se verificó en el santo una gran transformación. De hecho, San Francisco arriesgó su vida, fue de misionero en tierra protestantizada durante 2 generaciones y hubo varios atentados contra su vida y convirtió finalmente con su paciencia, sabiduría, oraciones y fortaleza, convirtió él y unos compañeros unos 72,000 protestantes. Al hacer nosotros la señal de la cruz en la frente, procuremos acordarnos de la que con el santo crisma nos hizo el señor obispo, y digamos: oh Espíritu Santo, quiero vivir y morir en la fe católica. Con esta señal venceré, soy de Dios. Queridos hermanos, para que los dones del Espíritu Santo obren en nuestra alma, necesitamos vivir en estado de gracia y no de pecado mortal. Por lo tanto, el que está en pecado mortal pierde la gracia, pierde la caridad, pierde el Espíritu Santo y los dones quedan sin fuerza, ya no sirven. Por eso un cristiano debe vivir siempre en estado de gracia y no de pecado mortal. Todos que viven en unión libre, en adulterio, en homosexualismo, en borrachera, están en pecado mortal. Todas las que se visten mal de una manera provocativa, están en pecado mortal. Todos los que pudiendo ir a misa no van por flojera, por pereza, porque van a jugar béisbol, fútbol, bicicleta, no sé, un toro, playa, es pecado mortal.
todos los que viven en adulterio, han dejado a su esposo o esposa, están con otra, es pecado mortal. Y por eso no son felices, porque pecado y felicidad es imposible que estén juntos en misma alma. Pidamos a Dios misericordia. Si hace tiempo no nos hemos confesado, tratemos de hacerlo con arrepentimiento y confianza. El sacerdote recibió el Espíritu Santo precisamente para perdonar los pecados. Cristo nuestro Señor dijo a los apóstoles: reciben el Espíritu Santo a quienes perdonan los pecados quedan perdonados, y a quienes tienen quedan retenidos. Si usted quiere conocer más y mejor la fe católica, te aconsejo de suscribirte al canal Catecismo Católico Tradicional y de escuchar todas las charlas sobre el credo precisamente, los mandamientos y especialmente la oración. Que Dios los bendiga.